Bueno, Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra presentación del proyecto final de Ingeniería Industrial, carrera cursada en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. El proyecto se titula Análisis y optimización del flujo de expedición en empresas siderúrgicas. Los integrantes somos Rodrigo Bertucelli, quien les habla, y Joaquín Cruña, mi compañero. Nuestro director es Ariel Túnez. Bien, el proyecto fue realizado, no me pasa la diapositiva, ahí está. El proyecto fue realizado en la planta industrial de Gerdau de Pérez, ciudad aledaña a la ciudad de Rosario. El área afectada es el área de logística. Bueno, la presentación se divide de la siguiente manera. En un primer capítulo vamos a introducirlos a la empresa, ubicación, productos, área relacionada. Luego pasaremos por la problemática, objetivos planteados y la metodología de estudio, para luego pasar al proceso en estudio. Joaquín les va a explicar toda la parte de simulación, que es la metodología elegida para este trabajo. Luego pasaremos a un análisis de datos de entrada y validación, para luego implementar con el modelo y sacar nuestras conclusiones demostrando las alternativas de mejora. Bien, vamos a introducirnos en la empresa. Gerdau es el mayor productor de aceros largos en toda Latinoamérica. La planta actual se encuentra en Argentina desde 1953 y pertenece a la firma desde 1998. Anteriormente era CIPAR. Produce 260.000 toneladas de acero laminado en caliente y 72.000 toneladas de terminados anuales agregados. Actualmente trabajan 700 colaboradores en las dos plantas de las ciudades. Bien, podemos ver que se encuentra a lo largo de todo el continente americano y además tiene una planta en India. Bien, dentro de sus líneas de productos que comercializa tenemos acero para la construcción, acero de dureza natural sería ADN, tenemos alambrón, perfiles, productos transformados en frío, como ser alambres, clavos, mallas y barras. Bien, el acero para la construcción, ADN, es un acero de bajo tenor de carbono, se realiza mediante la fabricación, se fabrica mediante la laminación, son barras de 12 metros y se empaquetan de a 2.000 kilos, almacenándose en la intemperie. Bien, el alambrón se fabrica en diversos tenores de carbono, es la línea más demandada del sector industrial. El ADN es la línea que más se comercializa en la empresa. Me olvidé decirle, es un dato importante para nuestro trabajo. Volvemos al alambrón, el proceso de fabricación es la laminación y se almacena la intemperie en rollos de 1.000 kilos. Bien, tenemos los perfiles, que es una línea importada desde Brasil, se fabrican con un acero de bajo tenor de carbono y mediante la laminación también se empaquetan de a 1.000 kilos, son barras de 6 metros y se almacenan bajo techo. Los productos transformados en frío, tenemos las barras perfiladas, que son paquetes de 1.000 kilogramos, alambres recocidos y crudos, también paquetes de 1.000 kilogramos, mallas que se empaquetan de a 2.000 kilogramos y los clavos que se paletizan de a 1.000 kilogramos. Todos estos productos se almacenan bajo techo. Bien, pasamos a demostrarle la infraestructura de la empresa. Voy a tomar el puntero. Bien, para las plantas de laminación tenemos la nave 0, que es la nave donde se almacenan los perfiles provenientes de Brasil. La nave 1, que es donde se produce ADN. Tenemos la nave 2 y 2B, que es donde se almacena ADN. Tenemos el patio de rollos, que es donde se almacena alambrón. El pórtico, esto es una grúa pórtico. Tenemos la balanza,
y las playas de camiones en la esquina inferior derecha. Bien, para los productos transformados en frío, tenemos la nave 4 y 5, que es donde se producen y se almacenan barras, la nave 6 y 7, que es donde se producen y se almacenan alambres, la nave 7 y 8, que es donde se producen y almacenan mallas, y la nave 9 y 10, que es donde se producen y almacenan clavos. Bien. Para conocer el despacho por línea, lo que hicimos fue tomar, tomar datos desde enero de 2018 hasta junio de 2019 y graficamos porcentualmente el despacho. Como podemos ver, la línea de ADN es la que se lleva el 70% de los despachos. Bien, voy a pasar a comentarles la problemática, los objetivos planteados y la metodología de estudio. Bien, para conocer el comportamiento de los despachos y los arribos, para conocer la problemática actual, perdón, empezamos a analizar el comportamiento de los despachos y de los arribos. Joaquín hace tiempo que trabaja en la empresa y conoce que esto nunca fue tratado correctamente. Los problemas que podemos encontrar son, por ejemplo, congestionamiento de camiones en las playas y dentro de la planta, un gran tiempo de permanencia de la unidad adentro del predio, grandes tiempos de espera en la playa. Todo esto conlleva un aumento del lead time de entrega, esto también concentración de tareas y fuertes reclamos de clientes por todos los problemas que esto genera. Bueno, las acciones que la empresa toma para atenuar estas problemáticas son, bueno, retornos de camiones vacíos. Usualmente se envían camiones por urgencias a cargar y sin programar un viaje de vuelta. Pagos de estadías, también cuando el camión se queda mucho tiempo en la planta. Pagos de adicionales y nota de créditos por devoluciones. Bien. Algunos de los costos incurridos para atenuar esta problemática dentro del mismo periodo que tomamos. Nosotros vamos a trabajar dentro del periodo de 1 año y medio, siempre, desde enero de 2018 hasta junio de 2019. Algunos de los costos que podemos ver que les nombraba en las problemáticas que les nombraba anteriormente son estos. Podemos ver que son costos elevados. Bueno. Nos propusimos como objetivos disminuir el tiempo de permanencia en planta de los camiones y adecuar la asignación de los recursos logísticos a lo largo del mes. Para encontrar la raíz de estos problemas y debido a la complejidad del sistema, decidimos emplear como metodología un análisis mediante la simulación de eventos discretos. Bien. Ahora mi compañero Joaquín va a pasar a comentarles el proceso en estudio. Bueno, yo voy un poquito más rápido para llegar con el tiempo. El proceso en estudio, primero lo que comentó Rodrigo, se presenta una problemática a final de mes como el congestionamiento de camiones, y está originada por dos situaciones particularmente. Una, el comportamiento del despacho, y otra, como podemos ver acá en esta gráfica, donde tenemos para cada semana la cantidad de camiones que arriban al predio, vemos que para la semana 4 existe una marcada diferencia en comparación con la semana 1, la semana 2 y la semana 3, y va evolucionando a medida que pasan las semanas. Pero ¿qué pasa? Para poder analizar el comportamiento del despacho, tenemos que analizar el comportamiento de la demanda, que es lo que origina este despacho. Por lo tanto, para analizar el comportamiento de la demanda, tenemos que buscar qué factores influyen, por qué a final de mes se despacha más cantidad, o por qué hay más demanda. Los factores que encontramos que influyen directamente en esto son la evolución del dólar. Bueno, el precio del acero está dolarizado, por lo tanto, los clientes lo que hacen es evaluar la estabilidad del mismo a lo largo del mes, y a fin de mes, si se mantiene estable, realizan una compra mayor. Otro de los factores que influyen es el balance fiscal. El cliente generalmente evalúa su situación impositiva. En la última semana del mes pasa seguido. El cliente tiene mayor IVA por sus ventas que por sus compras, entonces realiza una mayor compra la última semana para obtener crédito fiscal para el mes siguiente.
Por otro lado, y la última de las variables que influyen, es la política de precio que utilizan. Marketing utiliza políticas de precio como rapeles, que son descuentos por volumen. Esto implica que el cliente evalúa su situación y a fin de mes realiza una compra mayor para poder llegar a este descuento, ¿no? Para tener este descuento. Por otro lado, vamos a seguir en la otra diapositiva, el comportamiento de los arribos es otra de las situaciones que influyen en la problemática actual. Como podemos ver, para cada semana del mes, vemos que si bien en la semana 4, tiene, que es la curva verde, tiene mayor tasa de arribos que la semana 3, que la semana 2, podemos ver que en toda la semana evoluciona similarmente a lo largo de la franja horaria, dándose un pico entre las 10 y 16 horas los camiones que arriban al predio. Y como podemos ver también, entre las 20 y las 4 de la mañana, la tasa de arribo es muy baja. Entonces esto nos lleva a pensar que existe una preferencia por los transportistas para ir a ingresar al predio en determinado horario, ¿no? Seguimos entonces resumiendo esto. Lo que quiero decir es que tenemos dos situaciones, como lo tiene el despacho, el de los arribos. Controlar el despacho implica controlar la demanda, y controlar la demanda está condicionado por el contexto, que es muy dinámico y cambiante, ¿no? Depende de los clientes, depende de la situación impositiva. Y controlar los arribos también es definir con las empresas transportistas, que de verdad tiene varias, definir una política de arribo diferente para cada franja horaria, o tal vez una tarifa adicional. Nosotros en este trabajo lo que nos proponemos es aceptar estas dos situaciones y tratar de mejorar el proceso logístico de despacho, el proceso interno, ¿no? Así que ahora voy a pasar a continuación a explicarles el proceso logístico de despacho. Bueno, como ven acá, tenemos el layout que mostró antes Rodrigo. Comienza cuando se registra el camión en planta, en la etapa 1. Aquí podemos ver el camión, lo que hace es, se registra el chofer en portería, el vigilador de playa lo registra dándole ingreso al viaje en SAP. El chofer se baja y va caminando hasta el puesto de monitoreo, que es la etapa 2, donde hace entrega de la documentación. La documentación es el plan de carga, que tiene la cantidad de artículos y la cantidad de clientes a los que va a cargar. Le hace entrega al vigilador de carga de esto, el vigilador de carga le da un disco llamador que vibra para avisarle cuándo puede ir a cargar. Entonces el balancero lo que hace es, ve cuando tiene, en la etapa 3 ve si hay camiones, si hay pocos camiones y puede ingresar otro a cargar, entonces le hace vibrar ese disco, ingresa, balanza el chofer con el camión, se toma la tarea de ingreso, el balancero imprime el plan de carga, se lo devuelve al chofer y lo guía a lo largo del circuito para el proceso de carga. Acá yo les voy a mostrar el proceso general de despacho del ADN, que es la etapa 5, donde vemos ahí el puente grúa. Les voy a mostrar ese porque en nuestro trabajo nos enfocamos 100% en el ADN porque es el 70% de lo que se despacha. Bien, el proceso de carga ADN es, primero recibe el operador de carga, recibe el plan de carga, como dije, orienta y posiciona en el sector de carga al camión, luego va en busca de los materiales, piquea, como vemos con el lector de código de barras, engancha y después le hace señas al colaborador de logística que maneja el puente de grúa para que lo deje en el camión. Ya en el camión, como podemos ver, hay otro operador que es el encargado de desenganchar. Por lo tanto, para el proceso de carga de ADN, 3 personas son necesarios. Uno es el operador encargado de enganchar el material, otro de manejar el puente de grúa y un tercero de desenganchar arriba del set. Seguimos. Ya con el material cargado, puede ser que el camión tenga que cargar otra línea, entonces se dirige a otra nave. De lo contrario, retorna a balanza por el mismo circuito. Ya en balanza, en la etapa 7, el balancero lo único que hace es tomar la carga y procesar el material, procesar las facturas, ¿no? Le envía el material, toda la documentación, certificado de calidad, etc., y libera el camión del predio, entonces ya se retira. Bien, a continuación lo que vemos es lo que acabo de decir hecho en un flujograma, ¿no? Para que se entienda un poco desde el arribo del camión hasta el retiro del predio. Lo que vamos a hacer ahora, el enfoque que vamos a utilizar para esto, para el proceso logístico de despacho, es el enfoque de la simulación. Vamos a utilizar como metodología la simulación. ¿Por qué simulación? Bien, la simulación presenta una serie de ventajas como la flexibilidad, la capacidad de reutilizar modelos para otros objetivos, la robustez ante datos faltantes, menores restricciones que los cálculos matemáticos, claramente, y permite también la exploración y el análisis de sensibilidad, ¿no? Modifico tal variable de entrada y cómo repercute en la variable de salida. La simulación va a ser de evento discreto, bueno, claramente los eventos son discretos, por ejemplo, los arribos de camiones, porque ocurren en instantes espaciados del tiempo. Bien, seguimos. El alcance que va a tener esto, bueno, va a ser lo que expliqué anterior. El alcance de la simulación va a ser desde el arribo al predio del camión vacío hasta el tiro del mismo con el camión cargado.
Los elementos del sistema, bueno, claramente va a ser la entidad del camión a analizar, los atributos, va a ser el tipo de línea, no es lo mismo cargar la línea Lambrón que cargar la línea ADN. El estado del sistema va a ser la descripción del estado en un determinado tiempo, cuántos camiones hay en playa, por ejemplo. Y el evento, bueno, va a ser la ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado. Luego de esto, lo que va a hacer el modelo va a ser alimentarse de variables de entrada, procesarlas y devolver variables de salidas. Variables de entrada, por ejemplo, podemos clasificar en aleatorias y determinísticas. Determinísticas pueden ser, por ejemplo, el despacho por línea, como explicó Rodrigo antes, el 70% se lo va para ADN, es una variable determinística. En cuanto a lo que es aleatoria, tenemos los tiempos de entrerriego, claramente son aleatorios, y esto se va a procesar en el modelo para devolver variables de salida como el tiempo de permanencia en planta y el porcentaje de utilización de los recursos, que es lo que nos propusimos como objetivo. Bien, para ello vamos a valernos de una serie de suposiciones. Una de ellas es que el periodo a simular, que va a ser de un mes, formado por 4 semanas de 6 días, cada semana comienza el lunes a las 0 horas y finaliza el domingo a las 0 horas. O sea, el domingo nosotros no lo vamos a tener en cuenta, ya que el domingo, verdad, uno trabaja, no hay carga, no hay personal de logística. La corrida inicia el lunes, por eso, con el sistema vacío. Las líneas que explicó Rodrigo de Transfrío, las agrupamos todas en una línea, ya que comparten los recursos logísticos de carga y equipamiento. Bueno, al ser insignificante el número de camiones que cargan, combinan al Lambrón con otra línea, acá suponemos que si carga el Lambrón va a cargar al Lambrón solamente. Y bueno, al no tener información, registro de falla ni de tasa de ausentismo, nosotros no suponemos que no existen demoras ni variación de la capacidad por eso. Ahí pasame en la próxima, esa positiva. Bueno, otra de las consideraciones que tenemos es no consideramos el flujo de lo que es la chatarra, que todos los coproductos, ni de la materia prima tampoco, porque no comparten recursos logísticos. Y por otro lado, el tiempo de carga, nosotros vamos a suponer, sin perder la validez, que va a depender del tipo de línea a cargar, de la cantidad de líneas que cargue, ¿cierto? Y de la cantidad de recursos disponibles. Bien. Entonces, ahora traté de que sea lo más legible posible eso, bueno. Es un chiquero, está bien. El modelo ahí lo que tiene es... bueno, el modelo en arena, usamos arena claramente porque ya lo teníamos en el conocimiento teórico y práctico de la materia de investigación operativa. Lo que voy a hacer es dividirlo en 2 submódulos para más o menos verlo general. Lo que hice simplemente es plasmar, lo que hicimos simplemente fue plasmar el proceso logístico de despacho en módulos. Delay, decide, todo esto lo que se ve es la primera parte de arriba del camión, cómo diferenciar con un módulo de decide y un assign, diferenciar las diferentes semanas de acuerdo al tiempo de simulación. Bueno, esto es principalmente eso. Y la segunda parte del submodelo es ya diferenciar un camión con un assign, diferenciar un camión vacío de uno cargado. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tiempos de procesamiento de balanza, por ejemplo. Entonces, ya ahí el proceso que se ve general, el proceso de carga y, bueno, otros módulos de design para ver si va a cargar una sola línea o carga más de 2 líneas. Y con eso cerraría la parte del submodelo 2. Ahora en la siguiente sección le va a explicar Rodrigo el análisis de datos de entrada. Bueno, nos pareció interesante dedicarle un capítulo a este análisis debido a la importancia que tiene para el correcto funcionamiento del modelo, ¿no? Sabemos que si los datos de entrada están mal, el modelo no va a representar la realidad y tampoco va a poder ser validado, ¿no? Bueno, se utilizaron los registros del sistema para identificar las distintas distribuciones, para luego conseguir la estimación de los parámetros y se realizaron los ensayos de bondad de ajuste para analizar si las distribuciones se ajustaban correctamente a nuestros datos. Bien, en un principio hicimos un análisis exploratorio de los datos, tomamos los registros del sistema, graficamos, tomamos testimonios a personal de logística, sabíamos que las semanas se comportaban diferentes, pero dentro de la semana cada día se comporta igual, o sea, es decir, semana 1 se comportan todos los días igual. Tenemos, bueno, gracias a eso pudimos decir, bueno, dividimos por semana las muestras para tomar el tiempo entre arribos. Pudimos conseguir una grilla como la que aparece a continuación. ¿Qué pasa? Nos preguntamos,
¿Cómo podemos dividir las poblaciones para que dentro del día conseguir las distribuciones de probabilidad, ¿no? Bueno, empezamos a probar con diferentes franjas horarias. Para conseguir esas franjas horarias, cada vez que hacíamos la división teníamos que pasar por una serie de pruebas las muestras, porque primero se tiene que determinar que sean heterogéneas y luego que sean homogéneas en sí mismas, heterogéneas entre sí, homogéneas en sí mismas, ¿no? Bueno, se hizo un análisis de grupos homogéneos que consiste justamente en dividir una población en subpoblaciones y estudiar si la distribución de probabilidades es la misma en ellas. Si esto es afirmativo, podremos trabajar con datos agregados, de lo contrario es conveniente trabajar con las subpoblaciones, que es lo que nosotros hicimos. Bien, el primer test al que se somete el conjunto de muestra, tomamos las 4 semanas como 4 conjuntos diferentes para hacer la prueba de heterogeneidad. Bien, el primer test es el test de Levene, que prueba como hipótesis nula que las varianzas de las poblaciones son iguales, como hipótesis alternativa que las varianzas de las poblaciones no son iguales. Por lo tanto, si el p-valor es menor a nuestro valor, a nuestro nivel de significación que nosotros elegimos como 0,05, se rechaza la hipótesis nula y las varianzas no son iguales. Si no, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y las varianzas son iguales. Bueno, en las 4 semanas lo que pudimos ver es que las 4 muestras, el p-valor, las 4 semanas, el p-valor nos dio menor a nuestro nivel de significación, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula e inferir que los grupos son heterogéneos entre sí, ¿no? Bien. Luego, para evaluar la homogeneidad dentro de los subgrupos definidos, se estudia igualdad de medidas de posición con el test de Wilcoxon-Whitney, y bueno, que prueba que las medianas de las poblaciones son iguales como hipótesis nula y como hipótesis alternativa que las medianas de las poblaciones son diferentes. Sabemos que si el p-valor es menor al nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula y las medianas son diferentes, de lo contrario, no hay evidencias para rechazar la hipótesis nula y las medianas son iguales. Bueno, en todas nuestras muestras conseguimos que se nos dio que el p-valor es mayor al nivel de significación, por eso no tenemos evidencias para rechazar la hipótesis nula, e inferimos que las medianas son iguales. Con esto probamos la homogeneidad dentro de cada subgrupo. Bien, conseguimos, bueno, luego de probar la homogeneidad dentro de cada subgrupo que teníamos entre semanas y franjas horarias, introducimos las muestras en el programa Input Analyzer de Arena y nos devolvió las distribuciones correspondientes a cada muestra. Bueno, el estimador que elegimos para la prueba de bondad de ajuste fue el estimador chi cuadrado. Sabemos que, bueno, si ese estimador arroja un p-valor mayor a 0,05, podemos inferir que no se puede rechazar la hipótesis nula del test, por lo tanto, se indica que la distribución obtenida es correcta. Bueno, esto pudimos conseguir las distribuciones parametrizadas para cada franja horaria en cada semana, ¿no? Dentro de cada día se comportan de la misma manera, por semana, se podemos ver en la grilla. Bueno, a continuación vamos a mostrarle cómo introducimos estos tiempos entre arribos en el programa Arena. Sabemos las distribuciones fueron exponenciales, convenientemente, sabemos que la tasa de ocurrencia de un evento por unidad de tiempo en la distribución exponencial es 1 sobre el parámetro lambda. Por lo tanto, conociendo la relación con la distribución de Poisson, sabíamos que lambda iba a ser el número promedio de eventos por unidad de tiempo. Nuestros eventos son la llegada de camiones, por lo tanto pudimos obtener el número promedio de llegada de camiones por unidad de tiempo. En nuestro caso, elegimos como unidad de tiempo la hora, convenientemente, ya que
el programa de arribos de arena nos permitía ubicar camiones por hora. Bien, quedó de esta manera. Esto es un día. Bien, para los procesos que restan, conseguimos los datos del sistema y se ajustaron adecuadamente a las diferentes distribuciones que pudimos ingresar en el modelo. No tuvimos demasiado problema. Bien, ahora Joaquín va a pasar a explicarles la verificación del modelo y la validación. Bueno, para la verificación del modelo lo que teníamos que hacer es comprobar la razonabilidad de los datos, ¿no? Si eran números razonables. Lo que hicimos fue saturar el modelo, ingresar un poco de valores extremos y ver si cumplía con la lógica, que igual nos quedamos muy conformes con eso. Y complementario a eso, lo que hicimos es entrevistar al personal involucrado, ¿no? En el proceso de logístico de despacho, que también nos verificó la estructura lógica del modelo. Luego de esto, lo que hicimos es validación. La validación de las suposiciones estructurales y sobre los datos, que la de los datos la hizo Rodrigo anteriormente explicando la homogeneidad en las franjas horarias, ¿no? Hicimos la validación estadística de la variable de salida, acá en este ejemplo, el tiempo total de permanencia en planta, para la semana 1 lo voy a mostrar, en realidad 4 variables por cada semana con comportamiento distinto. Lo que hicimos es, primero hicimos propusimos una corrida de 100 corridas, y entonces tomamos de SAP 100 valores pertenecientes a diferentes periodos que no estén solapados, o sea que sean independientes, que es Z1, Z2 hasta Z100. Lo que hicimos es calcular el promedio de eso, que nos dio 110,37 minutos. Luego lo que hicimos es llamar a I1, I2 hasta I100 a los valores promedio de tiempo de permanencia de cada réplica que obtuvimos del reporte de arena, y en la otra diapositiva validamos, a ver si se ve ahí. Perdón. La hipótesis a probar que hicimos fue que, bueno, hipótesis nula, el modelo es válido para la variable tiempo de permanencia, para la variable I, o la hipótesis alternativa, el modelo no es válido. Utilizamos el reporte de arena, y como sabemos, si el valor absoluto de Z menos I era menor al half width, entonces teníamos que rechazar la hipótesis nula. Del reporte Category Overview obtuvimos el promedio de los tiempos promedio de permanencia y el ancho del semi-intervalo de confianza. Es decir, obtuvimos I1, que está promediado en las 100 corridas que hicimos, que nos dio 109,10, y el half width de la semana 1 que nos dio 1,62. Calculamos la diferencia, nos dio 1,18, el valor absoluto, menor al half width de 1,62, por lo tanto no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el modelo es válido, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que quiero aclarar con esto es que para aceptar la hipótesis nula, para que sea una conclusión fuerte, el error tipo 2 también el beta tiene que ser pequeño. En nuestro caso lo definimos igual a 0,1 o al 10%. Lo que hicimos es calcular la probabilidad beta, ¿no?, de aceptar un modelo no válido cuando la diferencia entre el esperado y el simulado era de 20 minutos. Como vemos ahí, sacamos el delta 1 que nos dio 2,45, nos sirvió para ubicar en la curva de operación e interceptarlo con las 100 corridas inicialmente que hicimos, y nos dio un valor de beta muy próximo a 0, por lo tanto menor a 0,1. Entonces esto concluimos de que aceptamos las 100 corridas, aceptar un modelo de 100 corridas, y lo pudimos validar, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver un poco es los experimentos del modelo. ¿Qué hicimos con los reportes que obtuvimos de arena? Bien, acá como podemos ver, en la parte izquierda, tenemos el valor agregado, las actividades que agregan valor, ¿no? El tiempo de procesamiento de factura, el tiempo de carga. Lo que podemos ver para cada semana del mes es que el promedio se mantiene estable entre 54 y 55 minutos, ¿no? No depende de la semana eso. Y la variabilidad es muy baja, el half width. Por otro lado, el tiempo total, o sea, si sumamos estas actividades, las actividades que no agregan valor, como podemos ver, se va incrementando a medida que aumenta la semana, dando un pico máximo en la última semana del mes, de 384 minutos, que bueno, es algo inaceptable. Para eso, nosotros, en la siguiente diapositiva, quisimos ver cada proceso, analizar cada proceso. Como podemos ver, en la parte superior tenemos el tiempo de espera por camión promedio. Vemos que para la carga de ADN es de 35 minutos, y para carga de cetotrafío es 56 minutos. Estos son los dos procesos que nos están ralentizando el proceso general de despacho, ¿no? Como podemos ver, el tiempo total por entidad, promedio para la carga de ADN es 64 minutos, y el de transfrío es de 82 minutos. Esto, vamos a pasar a la próxima diapositiva, nos lleva a pensar de que claramente el proceso de ADN y de transfrío son procesos cuello de botella, ¿no? Como vemos acá, el tiempo en la gráfica se puede ver que el tiempo de espera acumulado para transfrío y para ADN es muy grande en comparación a otros procesos. Bien, entonces
lo que decidimos es tratar, no enfocarnos en transfrío, porque el transfrío es el 15% del despacho. Tratamos de enfocarnos en la mejora de los recursos de ADN, que es del 70%, ¿cierto? Vamos a analizar ahora la capacidad actual instalada versus la capacidad requerida de camiones de ADN. Como podemos ver en los gráficos, son 4 gráficos, uno por semana. Las primeras 3 semanas del mes se ve claramente que existe cierta franja horaria, como entre las 20 y las 4 de la mañana, en la cual la capacidad instalada, la capacidad que tenemos, que tiene Gerdau, es mayor que la requerida, porque hay una muy baja tasa de arribos. Y por otro lado, lo que vemos es que en la última semana del mes, la capacidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque hay una boca menos de despacho, que es la boca de carga de ADN. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la última semana del mes se fabrica alambrones. Ya hablábamos, es muy complicado cambiar el programa de alambrón porque tenemos que volver para atrás con el programa de materia prima y de importaciones, y también porque tanto la gente que mueve el alambrón de la zona de descarga al patio de rollo, es la misma gente que carga el ADN, entonces eso al mismo tampoco es posible eso. Por lo tanto, también lo que vemos es que en la última semana del mes, además de eso, se suma el congestionamiento de camiones que genera una tasa de arribo entre las 10 y las 15 horas muy alta. Bien, seguimos. Lo que propusimos ahora en este capítulo en propuesta de mejoras va a ser, primero, como vimos, pasamos la diapositiva, la primera semana del mes, o en general las primeras 3 semanas del mes, hay cierta franja horaria en la que tenemos recursos de más, recursos que están ociosos, por decirlo de una manera. Lo que nosotros proponemos acá con este schedule, este cambio, es disminuir la capacidad de esos recursos a 1, pasamos de 2 a 1. Con 1 me refiero a un set de recursos, un conjunto de recursos, o sea, 3 operadores y un puente grúa. Por lo tanto, lo que hacemos es esos operadores usarlo para otro proceso. Bien, y otra de las mejoras que proponemos es utilización de servidor como el puente grúa. El puente grúa actualmente Gerdau lo tiene, está en desuso porque antes se utilizaba para la carga y descarga de ADN importado. Actualmente el ADN se fabrica en planta, por lo tanto está en desuso ahora. Y lo que proponemos principalmente tiene una cierta ventaja, es que para cargar ADN requiere de una sola persona en vez de 3, como recordamos antes cuando expliqué que requerían 3 personas. Acá se requiere 1 porque no hay necesidad de enganchar y desenganchar los paquetes, ya que la grúa pórtico tiene 4 electroimanes que imantan y desimantan los paquetes. Se necesita solamente una sola persona. Como podemos analizar bien el proceso, la idea de utilizar el pórtico es utilizarlo la última semana del mes. ¿Por qué? La última semana, como recordamos, una boca de carga menos de ADN, y también porque la última semana se da el mayor congestionamiento de camiones debido a la demanda. Entonces, utilizaríamos la última semana del mes el pórtico. La idea es realizar 80 viajes, que multiplicado por 28 toneladas por viaje daría 2.240 toneladas, de mover de nave 2B, como vemos en el layout, al pórtico. Entonces, consultando con personal de logística, nos dijo de que en el escenario más pesimista, cargar ADN en la nave, más trasladarlo, cargarlo en el pórtico, tarda 1 hora como máximo. Nosotros tomamos ese escenario pesimista y decimos, bueno, tenemos 80 viajes en 1 hora, necesitamos 80 horas. Lo dividimos en 10 días de 8 horas, que es una jornada. Ahora, como expliqué anteriormente, tenemos cierta franja horaria donde tenemos recursos ociosos, ¿no? Entonces la idea es hacer los primeros 10 días del mes, que pertenece a la semana 1 y semana 2, utilizar en la franja horaria de 21 a 5 horas estos recursos para mover el ADN del pórtico de nave 2B al pórtico. Bien, ahora en la siguiente diapositiva generalmente solamente el agregado del módulo de la carga en pórtico y un módulo de design que separe las semanas y la semana 4 va para cargar pórtico, y si está entre las 21 y las 5 horas, que vaya a cargar en pórtico. Es solamente agregar ese módulo. A continuación, Rodrigo le va a explicar estas 2 mejoras, cómo las resumimos. Bueno, para ir cerrando con la presentación, pudimos ver que mediante un ajuste de carga, en la capacidad de carga, cuando había una subutilización de recursos y una suma cuando se necesitaba, una suma de un servidor de carga cuando se necesita, pudimos llegar a una capacidad requerida, a una curva de capacidad instalada más cercana a la de la capacidad requerida. Bueno, en esta gráfica podemos ver la comparación de la situación sin mejora con la situación con mejora. Podemos ver que la curva de capacidad instalada, que sería la curva turquesa, tiene una forma más parecida a la de capacidad requerida. Bien.
Por lo tanto, con estas mejoras pudimos conseguir, esto viene del modelo de arena, pudimos conseguir unos tiempos de permanencia totales en una mejora del, no puedo verlo, ahí está, una mejora del tiempo de permanencia total de semana 4 del 37,2%, una mejora del tiempo de permanencia de camiones con ADN en semana 4 de un 31,3%. Desarrollamos un indicador que, bueno, nos pareció interesante que no haya camiones que esperen más de 8 horas dentro de la planta. Desarrollamos este indicador que es camiones con tiempo de permanencia mayor a 480 minutos, disminuimos ese indicador en 46,6%, o sea, mejoramos, y se mejoró la utilización de los recursos de carga de ADN aproximadamente en un 5% en casi todas las semanas. Bien, para concluir, pudimos ver que mediante este ajuste de capacidad y agregado de servidor, utilizamos el modelo para procesar información y pudimos lograr los objetivos de la disminución de tiempo de permanencia, un mejor aprovechamiento de los recursos, disminución de tiempo de cola, con todos los ahorros monetarios que esto conlleva. Bien, con esto damos por finalizada nuestra presentación. Agradecemos a nuestro tutor Ariel y a todos los que nos están escuchando. Esperamos comentarios. Gracias.